Estamos para compartir con vos las noticias políticas de la provincia. Politicachubut.com.ar, el portal web donde te informás. Encontranos en www.politicachubut.com.ar e informate. Muy buenas tardes. Hoy estamos conversando con Mario Cimadevilla. Él es precandidato a senador en la interna de Juntos por el Cambio. Muy buenas tardes, Mario. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Gracias por atender a Política Chubut, siempre tan amable, Mario. No, un gusto. Muchas gracias. Para iniciar esta entrevista me gustaría preguntarle, con toda la trayectoria política que tiene, ¿cuál es la mirada que tiene en relación al ejercicio de las PASO? ¿Sí? Si le parece que es una práctica saludable o quizás hubiese preferido que pudiesen acordar dentro del partido y llegar a alguna propuesta consensuada. A ver, el sistema de PASO creo que se instauró en el país por las internas del peronismo, que no las podían resolver y como hacen siempre trasladan sus problemas al resto de la sociedad. Si vos me preguntás a mí, yo hubiese preferido una discusión de candidatos dentro de partidos que tengan más o menos los mismos valores, las mismas ideas. Un partido, en definitiva, es eso, un conjunto de ideas y un conjunto de valores, ¿no? Pero bueno, son las reglas de juego a las que nos tenemos que someter. Mi partido decidió integrar un espacio con el PRO, con el Polo Social. Así que bueno, dentro de ese espacio trataremos de dirimir las internas y te diría que no todos tenemos la misma visión de los mismos problemas, aunque estemos en el mismo espacio, ¿no? Ni tenemos una concepción parecida sobre algunas cuestiones. Pero bueno, es la discusión que hay que dar de acá hasta septiembre, ¿no? Seguro. Recordemos que en la interna del espacio Juntos por el Cambio se presentaron inicialmente 4 listas y bueno, finalmente quedaron 3 aprobadas. ¿Cuál considera que son aquellos aspectos que los diferencian del resto de las listas, Mario? Y son varios. A ver, primero tenemos una visión de lo que ha pasado en Chubut en los últimos años y de lo que está pasando totalmente distinta. Por ejemplo, el actual diputado nacional Torres, no se olviden ustedes que era quien decía que el dasnevismo, un gobierno de corruptos que entregó sin ningún tipo de justificación y a precio vil los recursos de la provincia, era el mejor gobierno de la historia, que no había que criticarlo, le ofrecían ministerios para integrar su equipo de gobierno. Ya la visión que teníamos sobre quiénes nos estaban gobernando y las políticas que llevaban a cabo que vaciaban a la provincia de su riqueza, nos diferencian y bastante, creo, ¿no? No se olviden ustedes que después el gobierno de Macri acordó con Das Neves la designación de los cargos nacionales en la provincia de Chubut. Tenemos posiciones totalmente distintas en la minería, por ejemplo. Él es un hombre prominero, un hombre que hacía reuniones con el presidente Macri, con diputados provinciales, grupos de empresarios y sindicales, promoviendo una actividad que nosotros consideramos totalmente antieconómica para la provincia y sin ningún tipo de resguardo ambiental. Estas son diferencias sustanciales que tenemos con él. Y con otro grupo de radicales que integran la lista que dicen que Pagliaroni es el jefe de campaña, la visión que ellos tienen sobre la gestión de Arcioni no es la misma visión que tenemos nosotros. Por ejemplo, nosotros pensamos que el endeudamiento que ha generado esta gestión es totalmente inconveniente y ellos lo acompañaron. En la minería tienen una posición muy tibia, acuérdense ustedes este proyecto de consulta popular que se hubiese podido decidir a favor del sí o a favor del no, con las dos abstenciones de los legisladores radicales, Aguilera y Pagliarone. La abstención permitió que esa consulta no se haga y se pueda avanzar en la zonificación minera, por ejemplo, ¿no? Y después también tenemos con todos visiones distintas de cuál es el rol que tiene que cumplir un legislador en el Congreso de la Nación. Esto también nos diferencia y mucho. Pero bueno, veremos qué piensa la gente en septiembre. Yo creo que las bancas en el Congreso de la Nación están totalmente desperdiciadas. ¿Y por qué digo yo esto? Mira,
Chubut está en una crisis muy grande. Es hoy una provincia que no es sustentable. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque lo que el Estado recauda no alcanza para los gastos de funcionamiento del Estado. Esto hace que se recurra permanentemente al crédito, el crédito en dólares, a plazos cortos, a tasas altas. ¿Y por qué Chubut está en crisis? ¿Por qué Chubut ha dejado de ser un Estado sustentable pese a las riquezas que Chubut poseía? Sí, porque estamos hablando de una provincia con mucho recurso, con mucha... Pero que no son nuestros, dejaron de ser de los chubutenses. Te lo resumo en poquitas palabras. El petróleo. Comodoro es una zona que ha dado energía al país desde el año 1907. Durante muchos años era la única energía que se conocía, la de los hidrocarburos. Se llevaron de Chubut más de 300.000 millones de dólares en petróleo. Y Comodoro no tiene agua. Lo único que han dejado en Comodoro desde que se saca petróleo hasta ahora son los salarios que se pagan para llevarse el recurso. Toda la generación de riqueza, de puestos de trabajo que el petróleo genera, no se hizo en Chubut. Cobramos un 12% miserable de regalías. Somos la provincia que menos regalía cobra. Es decir, en esta entrega de recursos que se inició en el año 2003, que Torres acompañaba. Fíjate vos que no solo el petróleo es un recurso que se va a agotar y que contamina. Ahora bien, y acá también tenemos nuestras diferencias con las otras listas, en el punto de vista energético, un recurso que no se va a agotar nunca y que no contamina, como es el viento, no vamos a cobrar nada. El gobierno de Macri, apoyado por algunos de los que están en esta interna, promovió la entrega de los parques eólicos por décadas, sin que nosotros cobremos ningún tipo de canon, ningún tipo de regalía, ningún tipo de nada. Pero lo más grave es que esa energía está siendo usada no en la provincia del Chubut, sino en otros lugares del país, donde seguramente va a servir para otros proyectos de desarrollo que nosotros nos vamos a ver. Y ni hablemos de la energía eléctrica o hidroeléctrica. Yo te voy a dar un dato para que vos veas la situación en la que estamos. Generar un megavatio de energía en Futaleufú sale 5 o 6 dólares. Ellos se lo venden a Camesa a 8 o 9 dólares. Y Camesa nos lo vende a nosotros a más de 50 dólares. ¿A vos te parece? No solo que la energía que es nuestra la hemos entregado a terceros, sino que hemos dejado a los chubutenses a merced de la avaricia de esos terceros. ¿Y dónde están las diferencias con las otras listas? Que ellos promueven subsidios para aquel que no pueda pagar la tarifa, el Estado lo subsidia. O sea, un recurso del Estado que el particular no lo puede pagar, el Estado le da un subsidio. Eso es lo que yo digo ser pedigüeños en el Congreso. Pero lo que no te van a discutir es el sistema de concesión de nuestra energía para que estas desigualdades se produzcan. Parecen más, cuando hablan de este tema, abogados de las empresas a cuya avaricia nos someten, que defensores de los intereses de la provincia del Chubut. En este sentido es que usted dice que hay como una diferencia muy marcada en lo que tiene que ver con el rol de los legisladores, ¿no? Ahí es donde se diferencian. ¿Por qué ocurre todo esto? Mirá, el mar está privatizado, el recurso pesquero ya no es más nuestro. Fíjate lo que pasó con el recurso petrolero. El yacimiento Cerro Dragón es el yacimiento petrolero más grande que tiene el país. Lo entregaste hasta el agotamiento con una miserable regalía del 12% y sirvió para que el señor Bulgeroni sea uno de los hombres más ricos de la Argentina, a costa de la pobreza de los chubutenses. El viento lo regalaste sin nada. Fíjate lo que te estoy hablando de la energía hidroeléctrica. Es decir, y te voy a dar un ejemplo, porque a mí me sorprende el cinismo y la hipocresía con el que están llevando adelante esta campaña. Porque te dicen algunos candidatos, votame a mí, que si me... Campañas vacías de contenido, por supuesto. Te dicen algunos candidatos, votame a mí, que votarme a mí es defender Chubut. Votame a mí, que votarme a mí es generar trabajo en Chubut. Y fíjate vos que están defendiendo políticas que han evitado la generación de empleos en Chubut y que no lo han defendido, al contrario, han acompañado la entrega de nuestros recursos. Te voy a dar un ejemplo de la importancia que tiene la energía. La energía es el principal insumo que tiene cualquier actividad del hombre. Estamos hablando ahora porque consumimos energía. El transporte, la industria, la ciencia, nada se podría realizar si no consumís energía.
Nosotros fuimos grandes proveedores de energía. Consumimos tan solo el 20% de la energía que generamos. Y sin embargo, la energía que generamos no ha servido, salvo en un caso, no ha servido para desarrollar absolutamente nada. ¿Cuál es el caso? Te lo doy como ejemplo, más allá de las discusiones que hubo sobre la instalación de la planta y sobre la instalación y sobre la contaminación o no que provoca. Alvar es la planta industrial más importante que tiene Chubut y que tiene el país. ¿Por qué está en Puerto Madryn? Está en Puerto Madryn por dos cosas. Primero, por el puerto. Puerto Madryn debe ser uno de los mejores puertos del país. Y segundo, porque se hizo una presa para generar energía, para que esa planta funcione, a un costo que haga competitiva la actividad de Alvar. Si vos no hubieses tenido una energía a un precio competitivo, esta industria nunca se hubiese desarrollado. Hoy los precios competitivos de la energía que generamos se van al norte y acá nos arrancan las cabezas con las tarifas. Bueno, ¿y esto por qué ocurre? Y porque hay una ley de pesca que permite que se deprade el mar. El mar es terrible lo que hacen, las mafias que manejan los permisos de pesca, la estiva de la pesca. Es decir, todo el mundo sabe que cuando uno tira la red al mar y levanta, ahí viene langostino, merluza, mero, róbalo, pero lo que vale es el langostino. Entonces, el resto lo tiran al mar. Son toneladas, miles de toneladas de alimentos en un país con hambre que tiran al mar y traen nada más que el langostino, pero con un agravante. Si ese alimento que tiran al mar lo trajeran a tierra, serían más de 100.000 puestos de trabajo. Por eso cuando yo veo estas campañas de defender el trabajo, es defender Chubut, el cinismo que esto expresa, o bien son unos ignorantes que no saben lo que pasa, o la hipocresía con la que se maneja, es injustificable. ¿Y por qué te digo que el Congreso de la Nación tiene que ver con esto? Y porque hay una ley de hidrocarburos que se discute en el Congreso, hay una ley del viento que se discute en el Congreso, hay una ley de pesca que se discute en el Congreso, hay una ley de inversiones mineras que se discute en el Congreso. Y acá está la inactividad de nuestros legisladores. Yo te aseguro, porque me ha tocado, cuando se discutió en la Argentina las leyes vitivinícolas y los impuestos, venían los legisladores de Cuyo, mendocinos y sanjuaninos, y hasta que sus criterios no se veían reflejados en la ley, no había despacho de comisión. Lo mismo pasaba con los correntinos y los misioneros, con la yerba mate. Ahora yo te pregunto, a lo mejor no lo conocés porque yo no. ¿Qué dijeron nuestros legisladores? Algunos que quieren repetir hoy, ¿Qué dijeron nuestros legisladores cuando se trató la ley de pesca, la ley del viento, la ley de hidrocarburos, la ley de inversiones mineras? No sé qué dijeron, realmente no lo sé. Creo que nunca dijeron nada. Yo cuando me tocó estar, y por suerte andan los videos en YouTube, yo planteé estos temas. Obviamente, éramos un bloque de 9 senadores radicales en ese momento, no teníamos posibilidad de cambiar, pero sí frenamos muchas cosas. Por eso digo, están desperdiciadas las bancas en el Congreso, y por eso decimos, Chubut, abrí los ojos. Es decir, hoy nos quieren hacer creer que están defendiendo Chubut los que promovieron todas estas políticas que nos dejaron sin ningún tipo de recurso y hicieron que hoy Chubut no sea una provincia sustentable. Seguro, clarísimo el planteo, Mario. Frente a todas estas problemáticas, ¿cuáles son los principales ejes de campaña? En realidad nosotros, más allá de eslogan vacíos de contenido, como vemos frente, tratamos de generar una toma de conciencia en la sociedad. Decirle a nuestros chicos que han tomado la posta ante el abandono de la política en la defensa de nuestros recursos. Yo lo veo en estas manifestaciones que hacen en contra de la minería y en defensa del medio ambiente y del agua, generar un estado de conciencia de que nos permita a los chubutenses ir al Congreso con planteos para recuperar nuestras riquezas y evitar el saqueo de nuestros recursos y la contaminación de nuestro medio ambiente. Fíjate vos, hace poquitos días atrás Naciones Unidas publicó un informe de lo que va a subir la temperatura del medio ambiente en los próximos 10 años. Creo que 3 o 4 grados. Me parece que nos vamos a quedar sin Antártida. Y en Chubut se siguen promoviendo actividades como la minera, que siguen agravando este tema. Y fíjate lo que está pasando con nuestras cuencas acuíferas. Se secó el Colguapí, no hay agua en el lago Múster, el río Chubut lo podés cruzar caminando en varias partes de su recorrido. Es decir, y siguen insistiendo con este tipo de cuestiones. Y Mario, a mí
Sí. Me interesa preguntarle la postura concreta en relación a la minería. ¿Es en contra de la actividad minera en general, del proyecto de zonificación, o en realidad tiene que ver con una cuestión de algunas prácticas de explotación minera? No, mira, la ley de inversiones mineras hace imposible cualquier actividad. A ver, yo te pregunto a vos y le pregunto a los que nos escuchan, que tengan un auto, que tengan una heladera o una casa. ¿Venderían los bienes de su patrimonio tan solo por el 2% de lo que vale? No, claramente no. No solo eso, no solo eso. Primero que no queda nada. Segundo que no hay control sobre la cantidad y variedad Claro. de minerales que se llevan. Y si esos minerales se exportan por puertos patagónicos, van a tener un reembolso de 4% o más para arriba. Con lo cual, no solo que no van a pagar el 2%, no van a pagar nada y el Estado le va a pagar a ellos. Claro. Esto por un lado. Por otro lado, la actividad que podría generar la actividad minera, que es el proceso de ese material y todos los procesos industriales que se deriven, ninguna se hace en la provincia del Chubut. Con lo cual, hecho ese proceso y hecho ese bien obtenido, lo tendríamos que comprar pagando la mano de obra, la energía, todo de otro país. A esto sumémosle que no hay ningún tipo de resguardo ambiental. Yo los invito a ustedes que vayan a ver los basurales de los municipios. Sí. El gobernador está a 10 cuadras de un basurero que inunda de olores nauseabundos a Rawson. No pueden controlar ni siquiera los residuos pesqueros. ¿Y qué me van a decir? ¿Que van a controlar el medio ambiente? Esos minerales se tratan con contaminantes, como el cianuro, por ejemplo, que ponen en riesgo precisamente las cuencas de agua submarina, que son la reserva de la vida, claro, para las generaciones que vienen. Claro. Pues es inviable la actividad minera en esas condiciones, ¿no? Clarísimo. Sí, me estaba comentando, Mario, antes de que lo interrumpa, con lo de la minería, me estaba comentando las propuestas concretas de cara a estas elecciones. Mire, yo creo que hay que rediscutir todo en este país lo que tiene que ver con lo nuestro. Primero, nuestros recursos energéticos tienen que ser nuestros, no de empresas ávaras de cobrar tarifas imposibles de pagar. La energía tiene que servir no para que esta gente gane plata y sean los más ricos del mundo, sino para desarrollar proyectos productivos en la provincia del Chubut. El principal insumo, te vuelvo a repetir, de cualquier actividad es la energía. El caso Alvar, claro, vos le garantizaste que una energía barata hacía competitiva a la industria y se te instalaron. Brasil desarrolló su industria regalando la energía, regalando. Acá nosotros usamos la energía para regalársela a particulares, para que nos maten con las tarifas. Y lo que la energía puede promover desarrollando cosas se haga en otro lugar del país. Esto es inviable. O esto lo rediscutimos en el Congreso y te vuelvo a repetir, están mis antecedentes parlamentarios planteando estas cuestiones. No es que te lo diga ahora. A mí me podrán decir muchas cosas, menos que no he sido coherente en la defensa de los recursos de la provincia y en la denuncia de la corrupción que nos viene gobernando desde el 2003 hasta ahora. Yo era el único que hablaba de la corrupción dasnevista, con el diputado Rizzo, me acuerdo. Ahora la justicia ha dicho que a Chubut la gobernaba una asociación ilícita, ¿verdad? Yo esto de la asociación ilícita lo dije, si mal no recuerdo, en el año 2006. Esa asociación ilícita que desde el PRO decían era el mejor gobierno de la historia. Por eso digo, tenemos diferencias, ¿no? Claro. Tenemos diferencias en la visión de lo que ha pasado, por qué estamos como estamos, quiénes son los responsables y cuáles son las salidas, ¿no? Para salir un poco del tema de las propuestas, Mario, me gustaría saber cuál es su mirada. Esta semana, bueno, aparecieron fotos de una celebración en Casa de Olivos por el cumpleaños de la mujer del presidente. Hay sectores que están evaluando el pedido de juicio político a Alberto Fernández. ¿Cuál es la mirada que tiene al respecto? Hablando... Creo que el diputado Mena ha presentado un proyecto de ley pidiendo la amnistía del presidente. Porque creo que el proyecto de ley pide que ante lo que pasó en Olivos, todos los que cometieron la misma falta sean indultados, sean amnistiados. Por otro lado, es decir, estas son las cosas que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Por otro lado, hay sectores de Juntos por el Cambio que impulsan el juicio político al presidente por lo de Olivos. Hay sectores de Juntos por el Cambio, Lilita Carrió, Larreta, por ejemplo, que entienden de que no es procedente el juicio político. Si vos me preguntás a mí, les diría que se dejen de poder y que se pongan y se preocupen por los problemas que tiene la gente. Sí, que son muchos, ¿no? Estaba leyendo
alguna de sus declaraciones en relación al sector de salud, al sector de educación, ¿sí? Que son sectores que tanto le han puesto el pecho a esta pandemia y que, bueno, estamos viendo cómo son tratados, ¿no? Fíjate, el 12 de septiembre van a votar los chicos de 16 años que ya pueden votar. Esos chicos desde los 12 que no van al colegio. Esta es la realidad de la provincia de Chubut. Y a mí me vienen a decir defender Chubut, defender trabajo, es decir, y no me vienen a proponer soluciones, no me vienen a proponer alternativas al estado de crisis que está generado porque no somos dueños de las riquezas, es decir, no tenemos cómo solventar un estado o recuperamos nuestros bienes y le generamos a los chicos que vienen detrás nuestros un futuro promisorio, sobre todo porque vamos a tener energías que no contaminan, que no se van a agotar, a la que se debería sumar la del hidrógeno, que lo podemos producir tranquilamente bien, que esto tiene que ser un montón de desarrollo de actividades. Y tenemos la mayoría de los pueblos de la provincia, del interior de la provincia, sin luz, sin conectividad, fuera del sistema. Y te vuelvo a repetir, generamos energía y consumimos tan solo el 20% y la mitad de los pueblos de la provincia no tienen energía. ¿Viste? Pero vienen con estos eslogans vacíos, campañas vacías de contenido, ¿no? Mejor futuro, defendemos el trabajo, todo este tipo de cosas huecas que no tienen ni generan ningún tipo de discusión. Mario, ya para ir finalizando, ¿cuál sería el mensaje que podría darle al ciudadano chubutense para que los acompañe con el voto en esta legislativa? Que abran los ojos. Si realmente abren los ojos, van a ver todo esto que estamos describiendo y van a advertir que es necesario rediscutir el manejo y el uso de todas nuestras riquezas. De lo contrario, no tenemos destino. Clarísimo, Mario. Agradecemos la entrevista y bueno, el espacio y el trato que ha tenido para con Política Chubut. Cuando ustedes quieran. Una producción de Política Chubut. Encontranos en www.politicachubut.com.ar. Noticias de la provincia.